Hoy os voy a hablar de mi libro favorito, el libro que sí o sí tenéis que ir a buscar este Sant Jordi o este día del libro, y es ni más ni menos que El mar sin estrellas. Empezamos. Antes de entrar en materia y hablar del libro en sí, de la trama, de por qué me gusta tanto, de momentos a lo mejor importantes, sin hacer ningún tipo de spoiler, creo que es bastante obvio por la portada, pero este libro se puede clasificar en el género de la fantasía. No es una fantasía épica, no es una fantasía medieval, no hay luchas, no hay guerras, no va de nada de eso. Es una fantasía muy bonita, muy acogedora. Yo lo suelo comparar a Harry Potter un poco. Si habéis visto las películas, cuando llegan al castillo, a Hogwarts, y se escucha la banda sonora, siempre te da una sensación de volver a casa, ¿no? Como nostalgia. Y este libro a mí me ha transmitido una nostalgia constantemente, o sea, cuando pasas un poco la introducción, ¿no? Pero página tras página, que yo comparo a la sensación de escuchar la banda sonora de Harry Potter, la verdad. Y no sé, vamos a hablar ahora mismo de ello, de la trama, porque se puede desarrollar mucho más, pero quiero ir parte por parte. Empecemos con un poco de contexto sobre Erin Morgenstern, que fue quien escribió El mar sin estrellas o The Starless Sea. Por cierto, esta versión es la versión del Reino Unido porque este libro solo se puede comprar en inglés, o sea, en versión original. Yo lo compré hará 3 años y estoy muy feliz porque desde hace un año estoy viendo que ya hay un par de tiendas de cadenas que lo tienen ya en su estantería en castellano. Y es que de verdad que es un libro que merece muchísimo la pena y entiendo que no todo el mundo le apetezca leérselo en inglés. Pero es que de verdad, es que este libro es... Pero bueno, volviendo a Erin Morgenstern, ¿vale? Quien escribió el libro. Este libro es muy distinto al primero que publicó. De hecho, esta es su segunda publicación y creo que no fue tan bien recibida o no fue tan boom porque la gente se esperaba más el primer libro, que es este de aquí, El circo de la noche. Yo este libro no me lo he terminado, está a la mitad, me estaba gustando, pero como ya sabéis, si habéis visto varios vídeos de mi canal, pues lo tuve que dejar a medias porque al final tenía exámenes tal y te vas olvidando, pero es un libro que me estaba gustando mucho. De hecho, las dos ediciones que tengo son de vintage, que son preciosas. Y yo creo que la gente se esperaba más este libro, este estilo de trama, porque al final, es una historia, un nudo, un desenlace, un poco de acción y ya se acaba. O esta es la sensación que a mí me da. Y es que este libro de verdad, o sea, está tan bien estructurado, la historia, la trama, la manera de hacerte sentir parte de la historia, que el lector se siente como una experiencia inmersiva, que tú estás participando en la propia historia y creo que es algo increíble. Bien, pero Claudia, ¿de qué trata el libro? ¿Por qué es tan impresionante y por qué es tu favorito al final? Voy a tirar más por lo subjetivo. Me gusta mucho porque tiene varias referencias, varios recursos que a mí me gustan al final. Creo que es una magia que no es la magia que estamos acostumbrados a ver, que usa momentos un poco surrealistas dentro de la magia que dices, es que esto no me lo veía venir, pero porque no te lo esperas al final. Y son detalles que te encuentras por ahí en este mundo y dices, yo me lo estaba imaginando de esta manera, pero porque es a lo que yo estoy acostumbrado a ver, ¿no? Hacia el final del libro te dice, no, es que no es así, es que es así. Yo que sé, una nevera, esto es un ejemplo, ¿eh? Pues no es una nevera blanca o negra como tú te has imaginado, es que la nevera a lo mejor es naranja. Y como que te choca un poco porque dices, pues es verdad, podría ser naranja, pero yo me la he imaginado blanca o negra. Y además usa un recurso que a mí me encanta, que es personificar cosas abstractas. Aquí se personifica el tiempo, se personifica el destino y otras cosas como el sol, la luna. Hay un montón de cosas y de verdad que es increíble. Vale, empieza la historia. Vamos a hablar ya de la historia. Empezamos siguiendo a nuestro protagonista de la historia, que es Zachary Ezra Rawlings, ¿vale? O Zachary Ezra Rawlings. En fin, nuestro protagonista va a pasar por una serie de aventuras porque él solo se embarca. Porque podría decidir no hacerlo, pero al final empieza a tirar del hilo de una cosa que le llama la atención y se va embarcando en esta aventura y en esta historia. Que intentaré no hacer ningún spoiler porque de verdad, léelo. Entonces, va conociendo a personajes increíbles. De hecho, también se nos cuenta que hay una persona en un momento del libro que es que su oficio es ser un cuentacuentos, que me parece una cosa muy bonita. Es que de verdad a mí, ¿cuál es tu oficio? Soy cuentacuentos. ¿No os parece algo mágico en sí? Voy a dejar aquí el libro para que se vea, ¿vale? Y también vas conociendo otras personas que son chulísimas, son los mejores. Aquí hay uno de mis personajes favoritos, además de los libros que he leído, que creo que los personajes están muy bien conseguidos todos. También, como os digo, se personifica al tiempo, al destino. Ves
como una especie de viaje en el tiempo, pero sin ir a ciencia ficción ni nada, ¿eh? O sea, de una manera muy romántica y muy bonita ves como hay dos personas de diferentes puntos del tiempo que logran coincidir en un mismo espacio o en un mismo punto y luego después de compartir esos momentos pues ya cada uno volverá a su respectivo lugar, ¿no? Creo que también es una cosa pues muy bonita. También de cómo está estructurado el libro, hay una cosa muy peculiar y es que el libro tiene la historia principal, pues normal, ¿no? De hecho nuestro protagonista es Zachary, pues le vamos siguiendo en la historia. ¿Qué pasa? Que hay otros 5 libros, creo, que se van intercalando en los capítulos de la historia. Nuestro protagonista, cuando empieza la historia, lee un libro que se llama Sweet Sorrows en la versión en inglés, ¿vale? Y tú, el libro tal cual empieza, el primer capítulo que tú lees, es un extracto de Sweet Sorrows, que dice que hay un pirata en un sótano, que el pirata es una metáfora, podría ser una persona, y que el sótano también es una metáfora que podría ser una mazmorra. Y de hecho, la historia del pirata más adelante será importante también. Luego hay otra historia, pues de otra persona. Luego, cuando se acaba este libro, porque al final es el libro que lee el protagonista y en un momento se acaba, empieza otro que también se menciona en la historia principal, pero tú lo estás leyendo como si tú tuvieras el libro en tus manos. Hay uno de estos libros que también te cuenta, pues como mini historias. Hay una que es de mis favoritas, que es una cabaña perdida como en el bosque, y ahí, pues, la luna va personificada, o sea, hay una persona que es la luna y va a pasar una noche en esa cabaña. Y el hecho este de que la luna pues vaya a una cabaña a pasar la noche me parece una cosa que es, no sé, preciosa, la verdad. El libro obviamente te deja con frases, con momentos icónicos y de hecho hay una cosa que a mí me parece muy bonita y me gustaría pues no destriparosla. Así que no os voy a contar dónde aparece, pero sí os voy a leer pues la frase completa. Y es que al final hay una frase que te dice: érase una vez, el destino se enamoró del tiempo. Y luego pues se desarrolla un poco durante la historia, pero también te lo deja mucho a tu imaginación, sobre todo al final, para que tú pienses en todo lo que ha ocurrido y por qué sí que se enamoran, por qué no se han enamorado antes y bueno, un montón de este tipo de cosas. Como os digo, me parece una historia y un libro muy bonito porque el hecho de juntarte libros que están leyendo los personajes entre capítulos de la propia historia, sí que hay veces que te puedes concentrar porque tú a lo mejor estás en un momento muy tenso y dices, jolín, ahora una historia. Pero en general cuando acabas, creo que es una experiencia que te deja pues con una sensación completa de la historia y que al final pues no hay nada que esté ahí que sobre. O sea, todo tiene una importancia y a lo mejor en la mitad del libro no la ves, pero cuando acabas sí, porque todo se acaba atando. Créeme que cada historia es importante. Sobre todo el desenlace creo que está muy bien, porque es justamente esto. Ata todo lo que ocurre durante el libro, no hay ninguna parte en sí que digas, bueno, esto me sobra. No, no, es que al final resulta todo muy importante. Y como acaba, sí que puede ser que acaba de la típica manera, pues que todos hemos visto, que nos podíamos esperar, pero aún así creo que es un final pues bastante bonito, bien trabajado y que se merece el libro y nosotros como lectores. También te quedas ganas con saber qué ocurre después con un segundo libro, que no sé si se está trabajando o no. Si no se está trabajando en ese segundo libro, a mí me sigue pareciendo bien. Creo que el libro como libro único o standalone me parece increíble. Y lo que os digo, sí que hay alguna cosa que a mí me gustaría saber un poco más, como la historia de la cabaña o una historia de unos personajes que también te cuentan pues en estos libros, y a mí me gustaría saber un poco más de ellos o de historias de antes de tú conocer esos personajes, porque claro, tú al seguir a Zachary hay personajes que van apareciendo a lo largo de la historia y yo también quiero saber pues qué ha sido de ellos antes, ¿no? Pero bueno, lo que os digo, creo que el libro está muy bien en sí como está, que termina pues muy bien, no tengo ninguna queja. Y yo hace 3 años que me lo leí, me lo he leído solo una vez. Tengo ganas de volver a leérmelo, pero es que la sensación que tengo y el recuerdo tan bonito que tengo y tan nostálgico de este libro es, como os he dicho, hay fantasía por dar y regalar en este libro, hay fantasía bonita, fantasía muy acogedora. Y bueno, con esta pedazo de chapa que os acabo de dar, yo creo que el vídeo ha estado bien estructurado, que os he ido contando un poco pues lo que hay o lo que hay en relación al libro y a quien lo escribió. Y el libro, pues cómo está estructurado, momentos que a mí me gustan, sin haceros tampoco mucho spoiler, pero que os den ganas de leerlo. Yo creo que esto es todo. En algún momento, sobre todo cuando le doy la repasada o me lo vuelvo a leer, haremos un vídeo hablando de mi libro favorito a fondo, una reseña, un
estos momentos me encantan, este personaje me encanta, pero de momento os quiero abrir las puertas a este libro, Al mar sin estrellas, para que os lo podáis leer, lo podáis disfrutar y que sobre todo intentéis buscarlo este día del libro, en este Sant Jordi, porque no os va a defraudar este libro. Y sin más, ya sabes, puedes dejar un like, un comentario, te puedes suscribir a este canal. También tengo TikTok, por si me quieres seguir. Es igual que YouTube, que la de Blasco IT. Y nada más. Si tienes ganas de leértelo, si te lo has leído, conozco muy poca gente que se lo haya leído. Déjame también en los comentarios cuál es tu opinión, si te ha gustado, si te ha encantado como a mí. Y nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser un vídeo un tanto especial. Voy a hablar un poco de lo que tengo aquí detrás de mí, de mi estantería. Así que nada más. Eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo.